Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que hoy a través de este medio, a través de esta transmisión, nos están viendo. Es una bendición para mí poder llegarme a ustedes y compartir esta enseñanza muy importante. Mi nombre es José Manuel Eugenio Hilario. Estamos en la iglesia Ebenezer del Tejocotal, de la zona de Pachuca. Antes de iniciar esta enseñanza muy importante, hagamos una oración a Dios. Vamos a pedir su bendición, su respaldo y su dirección. Vamos a orar con la ayuda del Señor. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, nos acercamos delante de tu presencia, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor, en este momento tenemos la oportunidad de presentar este tema. Señor, te pido que bendigas a cada hermano, a cada amigo que está escuchando y viendo este video. Te pido que bendigas a cada uno, donde quiera que se encuentren. Señor, mi vida también está en tus manos. Úsame para la gloria de tu nombre. Pon las palabras tuyas en mis labios. Sé, Padre Celestial, que lo haces. Te doy gracias en el nombre santo de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Bien, dentro del seno familiar existen diferentes responsabilidades y roles a desempeñar: el de padres, el de hijos, el de abuelos, tíos, hermanos, primos, etc. En esta ocasión analizaremos la responsabilidad de ser padres. Este es el tema que nos concierne en este momento. Bien, entiéndase por responsabilidad una encomienda, un encargo, un compromiso que debe realizarse, llevarse a cabo, cumplirse también firmemente. Y por padres entendemos en el contexto biológico aquel ser vivo de sexo masculino que ha tenido descendencia directa. Comúnmente, el padre cumple un rol muy importante dentro del desarrollo de los niños. El título de padre también puede ser dado a aquel hombre que cumple este papel sin estar emparentado biológicamente con el niño o con la niña. Debemos considerar durante la exposición de este maravilloso tema que el deseo de Dios siempre fue la familia. Y en este rubro, el padre asume responsabilidades esenciales para el buen desarrollo, el crecimiento y el aprovechamiento de los hijos. La responsabilidad de ser padre. La responsabilidad de ser padre es la voluntad de Dios. Génesis, en su capítulo 1, versículo 27 y versículo 28, nos dicen: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde el momento que Dios crea a Adán y a Eva, su anhelo era que ellos se multiplicaran, trayendo hijos para que junto a Dios fueran una gran familia. Porque quiero decirle, estimado hermano y amigo, que Dios tiene un corazón paternal. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15 nos dicen:
Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Pues por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Si nosotros reflexionamos por un instante, Dios pudo al dicho de su palabra conformar la familia humana. Pero ¿sabe una cosa? No fue así. Encontramos en el libro de Génesis, en su capítulo número 1, en el versículo 28, acerca de la creación de Adán y Eva, para que ellos dos fueran compañeros de trabajo para colocar a la familia en este planeta. Dios le dio la capacidad de reproducción al hombre y así engendrar hijos e hijas. Estos hijos fueron creados primordialmente para el gozo y para la gloria de Dios, según Efesios capítulo 2, en su versículo 10, que precisamente nos dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Reitero, hermano y amigo, en lugar de que Dios creara a la humanidad al dicho de una sola palabra suya, Dios solo dio vida a Adán y a Eva. Y parafraseando lo que Dios dijo en estos versículos, Dios dijo: les permito dar a luz a mis hijos, criarlos, educarlos y cuidarlos, enseñarles a amarme y también a responder en obediencia a mis anhelos. Asimismo, Dios le otorga al hombre una bendición especial, pero también una responsabilidad muy grande. Si reflexionamos por un instante, Dios pudo quizá al dicho de su palabra conformar la familia humana, pero vuelvo a repetir, no fue así. Encontramos en el libro de Génesis la creación de Adán y de Eva, para que ellos dos fueran compañeros del Señor, para colocar a la familia en este planeta. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Encontramos cómo Dios tiene un plan perfecto para la humanidad. Sin embargo, para el hombre, para el varón, el hecho de ser padre asume una gran responsabilidad. La responsabilidad de ser padre. Quiero mencionarle que ante esta gran responsabilidad existe una muy importante: la responsabilidad de ser padre en el ejemplo. Tito, en su capítulo 2, en su versículo número 7 y 8, nos dice algo muy importante. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: considera, gloria al Señor, dice en este versículo 7 y 8, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad. Gloria al Señor. Entonces encontramos en este versículo algo muy importante: la responsabilidad en nuestro ejemplo. Los padres tienen una enorme responsabilidad que solamente se mide por la eternidad, ya que no solo es traer niños al mundo, sino engendrar personalidades eternas, hijos que vivirán tanto como Dios quiere que vivan. Para ello, el ejemplo es vital.
El ejemplo es indispensable, es fundamental y además insustituible. ¿Por qué? Porque ¿de dónde aprenderán los hijos a amar a Dios? ¿Quién podrá enseñarle a nuestros hijos a través del ejemplo? Solo a través de los padres. El Padre se convierte en el espejo donde se verán ellos. Así que, de cada padre, este es una principal encomienda de parte de Dios. Cuando los padres son temerosos de Dios, cuando los padres buscan el rostro de Dios en oración, cuando los padres practican el ayuno, practican el estudio de la Biblia, la asistencia al templo continua, ellos entonces van dejando huellas que sus hijos pueden seguir, pueden imitar, no por sus regaños o sus amenazas, no porque el padre le diga tienes que buscar a Dios. No, eso no sirve y a largo plazo se desvanece. Pero el buen ejemplo, amigo, el buen ejemplo, hermano, que es padre, el buen ejemplo y el testimonio de ser padres amantes de Dios siempre prevalecerá. Prevalecerá en su mente, se grabará en su corazón y en su alma. Así que grande responsabilidad tenemos en la vida de nosotros como padres. La palabra de Dios menciona en el libro del Deuteronomio, que significa, por cierto, repetición de la ley, en su capítulo número 6, y que, por cierto, vamos a dar lectura. En este pasaje muy importante encontramos también la encomienda de Dios, la responsabilidad de un padre, de todos aquellos que tenemos la dicha de ser padres. En los versículos 1 al 7 nos dice, en el libro del Deuteronomio, en su capítulo número 6, versículos 1 al 7. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, y así y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra del Señor nos dice esto. Nos dice que los padres eran los encargados de enseñar a sus hijos a buscar a Dios y servirle. Eran los encargados de llevar a sus hijos para que amaran a Dios, para que adoraran a Dios y fueran fieles a Dios. Pero para esto, el ejemplo es vital y fundamental. ¿De dónde aprenderán los hijos los principios y los valores?
¿De dónde obtendrán este conocimiento? ¿Dónde lo aprenderán? Claro está entonces que en la vida de cada uno de nosotros, claro está en el ejemplo que los padres proyectan a sus hijos. Por eso es nuestra responsabilidad, es nuestro deber ser ejemplo delante de ellos. El padre debe ser ejemplo de honestidad, debe ser ejemplo de respeto, de lealtad, debe ser tolerante y agradecido, debe ser ejemplo de solidaridad, de generosidad, de bondad, de humildad. El padre cristiano debe ser ejemplo de todo esto, no solamente en casa, sino en el trabajo, en la calle, en donde se encuentre. La palabra de Dios nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerde que aunque nuestros hijos aprendan mucho a través de la enseñanza directa, ellos aprenden mucho más observándonos. Esto, claro está, significa que debemos ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. El ejemplo es muy importante, estimado hermano y amigo. El ejemplo es muy importante y es una responsabilidad que tenemos delante de nuestros hijos. La responsabilidad de ser padre. En el área moral de los hijos, ahí tenemos una responsabilidad muy grande. Romanos, en su capítulo 12, en el versículo 3, nos dice algo de suma importancia. Nos dice algo que debemos considerar cada uno de nosotros. Nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. De manera coloquial, el área moral de nuestros hijos trata de lo que es correcto, de lo que es aceptable o bueno en relación a la conducta de ellos. Como padres, es nuestra responsabilidad hacer ver a nuestros hijos lo malo y lo bueno. Asimismo, es nuestra responsabilidad vigilar atentamente su buen desarrollo moral, tales como su autoestima. El autoestima es el valor o estima que sentimos por nosotros mismos. Así que entonces, si hablamos de autoestima, estamos hablando acerca de el valor o la estima que nuestros hijos sienten por sí mismos. Es sorprendente ver a jóvenes, a adolescentes, a niños caminando en la vida con un concepto muy distorsionado. Se sienten sin valor alguno, se sienten sin capacidad alguna, con un concepto bajo de sí mismos, sintiéndose así más inferiores que los demás. Por otro lado, hay quienes se sienten o sienten un alto concepto de sí mismos, se sienten superiores a los demás y actúan con soberbia, dañando a muchos a su paso. Esto es lamentable. Esto es triste, porque entonces, ¿dónde quedó la responsabilidad del padre vigilando la autoestima de su hijo? Es necesario hacer ver a nuestros hijos lo que San Pablo a los romanos mencionaba:
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esto significa, hermano, esto significa, amigo, esto significa que nadie es superior ni inferior a nadie, que nadie vale más ni menos. Cuando pensamos en nosotros mismos, debemos analizar que esto llega a suceder. Lo hemos entendido, lo hemos comprendido. Nadie vale más y nadie vale menos. Y precisamente esto es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Sus valores es algo que debemos vigilar en el área moral de nuestros hijos. Hay valores que tristemente han desaparecido de la vida de muchos. Valores tales como el respeto y la honestidad. Esto debido muchas veces por la irresponsabilidad de los padres al no inculcarlos o no practicarlos. Y ante esto surge una pregunta: ¿dónde está el padre? ¿Dónde queda la responsabilidad del padre cristiano? ¿Dónde queda la responsabilidad de aquel hombre que ha engendrado hijo o hija y no vigila el área moral de sus hijos? Debemos asumir nuestra responsabilidad. Quiero decirles también que nuestros hijos tienen necesidad de afecto en el área moral. Todos necesitamos amar y sentirnos también amados. Sin embargo, esta necesidad impera más aún en nuestros hijos porque están en el momento de su formación, por lo cual los padres son responsables directos de brindar amor a sus hijos, de suplir sus necesidades de afecto, materiales y sobre todo espirituales. Pero en el área de sentir afecto, nadie más lo puede hacer. No lo puede hacer el amigo, no lo puede hacer el desconocido. Es el padre, es su responsabilidad, una responsabilidad que debemos cumplir cabalmente. Es un asunto primordial, los principios de afecto en los hijos. Es un asunto primordial, porque la falta de amor y la falta de atención en un hijo se verá reflejado en su carácter en formación, en su déficit de atención en sus estudios y en su agresividad con los demás compañeros o su aislamiento de los demás estudiantes o amigos. Cuando un niño, un adolescente, un joven es rodeado de amor, de protección y seguridad también, seguro estamos que no buscará en las drogas, en las malas compañías, ni en las relaciones sexuales ilícitas. La ausencia de los padres, la ausencia de la responsabilidad paterna ha causado estragos en la juventud o en la adolescencia o en la vida de los niños, porque han sufrido, porque han llorado. Todo lo contrario, logrará enfrentar las diferentes tentaciones que lleguen a su vida con éxito cuando el padre es responsable, cuando el padre brinda afecto, cuando el padre cumple su responsabilidad, la responsabilidad de ser padres. En el área material, no solamente en el área moral, sino también en el área material. Es decir, ante sus necesidades materiales que nuestros hijos vayan teniendo de acuerdo a su edad. Algunos niños, otros adolescentes,
algunos jóvenes. Pero ante todo eso, la presencia del Padre es muy importante. En el aspecto terrenal, los padres son los encargados de proveer el sustento de los hijos en cuanto a techo, a ropa, a comida, a calzado y otras necesidades más. Debemos procurar hasta donde nos sea posible proporcionarles una vida digna sin escatimar en lo más básico de su vida, como es el alimento y otras cosas más. Asimismo, como padres debemos otorgarles estudios, ya que serán estos precisamente quienes le abrirán las puertas en su futuro trabajo y en su desarrollo como individuo. Ante esto, es de considerar lo siguiente: no basta con mandarlos a la escuela, eso es fácil, sino más bien estar con ellos, dedicarles tiempo y apoyarlos. Estar siempre con ellos. Es nuestra responsabilidad en el área material observar sus necesidades, estar al pendiente de cada necesidad que surja. Es nuestra responsabilidad como padres. Estimado hermano y estimado amigo, la responsabilidad de ser padre, no solo en el área moral, material, sino también en el área espiritual. Existen grandes ejemplos en la Biblia, en la palabra del Señor, de hombres valientes que vigilaron el bienestar de sus hijos y fueron de bendición para sus familias. En el caso del patriarca Job, él oraba y presentaba holocaustos delante de Dios por sus hijos. Noé, un gran ejemplo. Noé, que juntamente con sus hijos, aunque se pensaría que ya eran grandes de edad, Noé tenía autoridad sobre ellos y fueron salvos del diluvio. Gloria al Señor. En la actualidad, más que nunca, la responsabilidad de los padres ha cobrado mayor relevancia, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde nuestros hijos corren mucho peligro. Y si usted, padre, no cumple con su responsabilidad, hará de la vida de sus hijos un dolor, causará tristeza por su irresponsabilidad. Este es un asunto tan delicado que en los últimos tiempos se ha visto alterado por una sociedad que cada día decide alejarse más y más de Dios. Como padres, debemos ser atalayas de la vida de nuestros hijos. En estos tiempos debemos poner mayor énfasis a la responsabilidad que tenemos como padres en la vida de nuestros hijos. Dentro de esa responsabilidad como padre, debemos cuidar lo siguiente. Número 1, cuidar si nuestros hijos o nuestra hija e hijo ya aceptó a Jesucristo como su Salvador. Sí, hermano, es lo que tenemos que vigilar, que nuestros hijos hayan aceptado a Jesucristo, que ya tengan al Salvador de su alma, de su ser entero. Muchos niños y adolescentes, jóvenes y aún los que ya son adultos, asisten al templo, cantan en el templo, tienen una Biblia, pero aún no son salvos, aún no han entregado completamente su vida a Dios. Esto es triste, porque puede ser que aquel joven, aquel adolescente viva engañado. Como padres debemos llevarlos, motivarlos, guiarlos hasta que lleguen a los pies del Señor. Es nuestra responsabilidad.
No conformarnos con lo que aprendan en el templo, sino más bien cumplamos nuestra responsabilidad, enseñemos, motivemos y estemos al pendiente de que efectivamente nuestros hijos sean salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2. Debemos vigilar si practica la oración. Pues la oración, hermanos, la oración es de saberse que forma a los mejores cristianos, forja a los mejores guerreros. La oración hace cristianos fuertes, firmes y sobre todo nos acerca a Dios. Si nuestros hijos no llevan una vida de oración, difícilmente tendrán comunión con Dios, difícilmente podrán ver y experimentar la gloria de Dios. Pero como mencionaba hace unos momentos, nosotros debemos enseñarles, nosotros debemos ser ejemplo para ellos. Punto número 3. Tener en cuenta sus días de ayuno. Debemos estar al pendiente de ello. Es importante porque en ello vamos a ver que nuestros hijos están buscando a Dios. Se humillan, se quebrantan delante de nuestro Dios. No hay nada más satisfactorio que ver a nuestros hijos entregados a Dios. Pero debemos estar pendiente de su vida. Debemos estar al pendiente si practica el ayuno, si lleva ayuno en su vida espiritual. Punto número 4. Debemos impulsarlos a asistir a la casa de Dios. Debemos llevarlos a los cultos. Creo, es una tarea de las más complicadas, pues nuestros hijos de pronto ponen muchos pretextos. Que si la tarea, que si el trabajo, que si la inclemencia del tiempo, los compromisos y una lista muy larga todavía. Y tal pareciere que dichos pretextos todos son justificables, pero nada debe apartar a nuestros hijos de su momento, el momento de rendir culto, de rendir pleitesía a aquel que le ha dado la vida y toda dádiva preciosa. Es nuestra responsabilidad. No que solamente asistan los domingos, no solamente que vayan ocasionalmente o solamente cuando haya fiesta en el templo o alguna situación difícil en su vida, sino que tengan comunión con Dios asistiendo al templo continuamente. El punto número 5, en donde nosotros debemos tener mucho cuidado en respecto a su vida espiritual, es que ellos lean la Biblia. Debemos estar vigilantes si ellos leen la palabra del Señor. La Biblia es el alimento para su alma. En ella encontramos dirección a su vida. En ella hallarán nuestros hijos la sabiduría y jamás perecerán, como dicen las Escrituras. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Jamás experimentarán esto. Todo lo contrario, ante la adversidad sabrán qué hacer. Ante la necesidad sabrán qué hacer. Ante todo, tendrán el conocimiento de la palabra del Señor. Sabrán hacia dónde se dirigen. Sabrán hacia dónde van avanzando. Por eso es nuestra responsabilidad ver que ellos practiquen la lectura de la Biblia. 6. Debemos vigilar en qué ocupan su tiempo. En sus horas de ocio, o cuando no están estudiando, o cuando no están en el templo, o cuando no están en su grupo doctrinal. Nosotros debemos cuidar de vigilar en qué ocupan ese tiempo.
ya que sabemos que el diablo es el padre de mentira y desde el inicio siempre ha permeado en la familia para destruirla. Es nuestra responsabilidad vigilar. Son muchas las armas que utiliza el enemigo para envenenar, para dañar a nuestros hijos. ¿Y dónde está el padre? ¿Y dónde está la responsabilidad? Debemos asumirla, debemos vigilar, debemos estar al pendiente de la vida de nuestros hijos. 7. Debemos vigilar su aprendizaje. Nuestros hijos no solo reciben enseñanzas en el templo, no solo son educados en el templo, en la casa. No solamente es ahí donde reciben instrucción o de los padres. No solamente de ahí emana la enseñanza, sino nosotros sabemos que en la escuela, con los compañeros, con los amigos, reciben enseñanza también. Con tristeza vemos cómo a los niños a tan corta edad se les habla abiertamente del sexo, pero no para reafirmar o confirmar su sexualidad original que ya tienen, sino para confundirlos, doctrinando, enseñando que ellos pueden decidir, que ellos pueden decir qué sexo quieren ser. Niños que lamentablemente apenas están aprendiendo a atar las agujetas de su zapato, ya quieren decidir, ya quieren estos malvados tomar decisiones, impulsado muchas veces por los educadores que deforman la imagen de estos pequeños en la mente, deforman la imagen de Dios en su mente. Hombres y mujeres sin escrúpulos, hombres y mujeres que tratan de implementar la enseñanza de que Dios no existe, llevando y formando a muchos ateos y a anarquistas, que dicho está de paso, en un futuro se convertirán en una lacra para la sociedad. Como padres, tenemos la responsabilidad de dialogar con los hijos, comunicarse de tal forma con ellos en que nosotros podamos hablar, que nosotros podamos de alguna manera comunicarnos con ellos y que no quede ningún rastro de duda sobre quiénes son y cuál es el propósito en esta tierra, hacia dónde se dirigen, hacia dónde van, quién es su Salvador, quién es su formador. Todo esto tenemos que cuidarlo, tenemos que vigilarlo, tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. 8. Debemos tener en cuenta qué tipos de amistades tienen. Hay amistades que definitivamente no son las propias para nuestros hijos. Hay amistades que pervierten la mente de nuestros hijos. Hay amistades que dañan los sentimientos de nuestros hijos. Hay amistades que no convienen a nuestros hijos. Recuerde el dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿O qué tal hermano? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Pareciera divertido, pareciera chistoso. Sin embargo, la Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se allega a los necios será quebrantado. También la palabra del Señor nos dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por si fuera poco, la palabra del Señor dice: no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Debemos cuidar quiénes son las amistades de nuestros hijos. Debemos vigilar, debemos saber con quién se junta, con quién comparte sus sentimientos. Debemos vigilar por bien de su vida,
por bien de su alma, por el bien de su crecimiento. Debemos estar al pendiente. Qué enorme responsabilidad como padres tenemos. 9, que pertenezcan y asistan a su grupo doctrinal. Es parte de su formación cristiana y de su crecimiento. Es triste cuando se mira a niños, adolescentes y jóvenes que no participan. Esto provoca en la vida de ellos un mayor distanciamiento de Dios y de la congregación, asimismo del pastor. Provoca en ellos la falta de compromiso. Como consecuencia de todo esto, se irá rezagando en su vida espiritual. No habrá un crecimiento, no avanzarán, no tendrá ni el mínimo deseo de algún día bautizarse, de algún día servir a Dios, de algún día ser útil para la obra del Señor. ¿Todo por qué? Por no vigilarlo. Necesitamos como padres asumir esta responsabilidad. 10. Debemos vigilar su estilo. Cada uno, estimado hermano y amigo, cada uno está formando o ya formó un estilo de vida. Por ejemplo, la moda. El mundo los bombardea con modas extravagantes y fuera de lo honesto, de lo pulcro y lo santo. Hay modas que no tienen nada que ver con la vida de un cristiano. Hay moda que, lejos de hacer que brille la palabra del Señor, hay modas que, lejos de predicar, de engrandecer el evangelio, le denigra. Todo por no cuidar a nuestros hijos. ¿Qué modas están ocupando? La forma de hablar. En la forma de hablar también se convierte en un estilo. Hay quienes ya perdieron la forma o vocabulario correcto para referirse a las personas y a las cosas. Hay personas que no hablan bien, que se han dejado llevar en el hecho de cómo habla el inconverso, el amigo que no va al templo. Y el padre debe vigilar todo eso. El estilo de música. Hay desde música sacra, música que adora a Dios, hasta música que va en contra de Dios, música perversa, música que denigra, música que pervierte la mente y el corazón de nuestros hijos. ¿Qué tal el estilo de peinarse? Hay jóvenes que al peinarse no glorifican a Dios con ese peinado. ¿Por qué no decirlo también, señoritas y niñas? Deben ocupar un peinado que alabe y glorifique a Dios por ese testimonio, por su forma de peinarse. Sus hijos, estimados hermanos, sus hijos son el mayor tesoro que Dios depositó en sus manos. Dios les tuvo una total confianza y les dio el privilegio de ser padres. Así que deben dar su mayor y mejor esfuerzo para forjar hijos seguros, estables y sobre todo que ustedes puedan platicar con ellos de cualquier tema, de todos los detalles de su día a día. No dejarlos al abandono, no dejarlos a su suerte, no dejarlos a ver qué sucede con ellos. Debemos estar al pendiente de su vida espiritual, de su vida moral, de su vida material. Nuestra responsabilidad es vigilar cómo viven ellos, en la escuela, en la calle, en la convivencia con sus amigos, en el trabajo si ya los tiene. Todo lo que ellos vean en sus celulares, tabletas o consultas de internet, debemos estar al pendiente. No es porque los estemos espiando o querramos apropiarnos de su vida privada. No,
es porque bajo ese escudo muchos niños han sido engañados, han sido seducidos por la maldad y como consecuencia dejan de asistir al templo, de participar en la escuela bíblica de vacaciones, de participar el domingo en su grupo doctrinal. Tristemente, no se ven participar en el culto del día domingo. Cuidado, padres, cuidado. ¿Dónde ha quedado nuestra responsabilidad? ¿Dónde está su responsabilidad como padre? ¿La está cuidando? Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quizá no note el éxito de su hijo para que sean fieles cristianos en su adultez. Pero si poco a poco ustedes como padres van forjando camino para que ellos sean verdaderos hijos de Dios, temerosos de su palabra, de obedecer los mandamientos de Dios, sí los estamos haciendo. Para esto, pidamos consejo a Dios en oración. Busquemos ayuda con los instructores de grupo. Acudamos al pastor con la encargada de obra. Pero no permitan que sus niños, que sus hijos sean dañados por personas que hoy a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado y debemos vigilar si hemos cumplido nuestra responsabilidad. Debemos analizar. Cada uno debe sopesar cómo ha vivido, cómo ha asumido esta responsabilidad. Estimado hermano y estimado amigo y hermana que me estás escuchando, espero que esta enseñanza le ayude a asumir con valentía y con esmero su responsabilidad de ser padre. Deseo de todo corazón que esta enseñanza sea para usted de mucha bendición y que pueda reflexionar sobre esta responsabilidad, amigo y hermano, la responsabilidad de ser padre. Una tarea muy importante que, si cierto, se vuelve difícil, también con Dios todo lo podemos. Si de pronto pensamos en no poder, en no saber cómo, pidamos la dirección de Dios. Pidamos en oración que Dios bendiga nuestra vida, que Dios nos enseñe, que Dios ilumine nuestra vida para que cumplamos este rol de ser padre y la responsabilidad que tenemos la cumplamos cabalmente. Que Dios le bendiga mucho y es mi deseo orar por usted, pedir a Dios por usted, ahí donde está, ahí donde se encuentra. Por favor, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que tome su vida y que le ayude en esta gran responsabilidad de ser padre. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Eterno Dios, en el nombre santo y bendito de Jesús, hoy nos acercamos delante de tu presencia. Hemos estudiado. Esta enseñanza ha sido, Dios mío, acerca de la responsabilidad de ser padre. Señor, una tarea complicada, quizá difícil, pero creemos en lo que tú has dicho, que nunca nos dejarías, que nunca nos desampararías. Y ante esta necesidad, pido que ayudes a cada uno de tus hijos. Pido que ayudes a cada uno, que le des de tu gracia, de tu misericordia, y que tú le ayudes a cumplir esta responsabilidad. Sentirá no poder mi hermano, mi hermana, el amigo que nos está escuchando, pero Padre, ayúdales, toma su vida, sus hijos en tus manos también. Sé que lo haces así. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.